Muy bien, estamos aquí de regreso, unidad 1, curso de estadística y probabilidad de la tecnología en analítica de datos. Vamos a empezar con el primer ítem, fenómenos determinísticos y probabilísticos. Aquí tiene la definición formal, no la vamos a leer, simplemente vamos a explicar que un fenómeno es determinístico cuando yo puedo saber con total certeza lo que va a suceder. Por ejemplo, yo puedo predecir con total certeza qué día de la semana será dentro de 150 días, porque hay una ecuación matemática que me permite hacer ese cálculo. Es algo totalmente determinístico. Y puedo averiguar qué día era hace 400 días, sin ningún inconveniente. Normalmente los eventos determinísticos tienen una ecuación matemática que los determina. Los fenómenos probabilísticos, en cambio, no tienen certeza. Podemos intentar predecir con cierto margen de error lo que podría llegar a ocurrir, pero hay muchos fenómenos que se pueden presentar. Entonces, un elemento probabilístico implica azar, implica suerte, es como lanzar dados, como lanzar una perinola, como jugar, donde no podemos predecir totalmente el equipo que va a ganar un partido de fútbol, por ejemplo, porque faltando un minuto se podría lesionar un jugador y producto de esa lesión, en ese último minuto, un contragolpe genera un gol y se pierde el partido. No podemos predecir el candidato que va a ganar las elecciones porque eventualmente el día antes de las elecciones ocurre una situación adversa, algún tipo de escándalo y se le da vuelta a la elección. No podemos predecir totalmente el clima, aunque podemos decir que podría llover, es probable que venga un fenómeno atmosférico diferente a lo que estaba predefinido y ese día no llueva. De pronto el clima hace frío, pero no llueve. Simplemente son fenómenos de probabilidad. Ese tipo de fenómenos los podemos estudiar pensando en un plano cartesiano de dos dimensiones. La dimensión vertical es la dimensión de qué tanta certeza tenemos de que el evento puede ocurrir y la dimensión horizontal es qué tanto control tenemos como seres humanos sobre ese fenómeno. Miremos ejemplos. Entonces acá tenemos un ejercicio para ejemplificar en donde podemos predecir con certeza el movimiento de los planetas, el movimiento de la Luna, el movimiento de la Tierra, y entonces podemos decir con total certeza en qué lugar va a aparecer el Sol, en qué lugar va a aparecer la Luna, en qué lugar va a aparecer un planeta, y de esa manera podemos calibrar, por ejemplo, observatorios astronómicos. Sin embargo, no podemos predecir que haya buena visibilidad. Entonces, esto es bastante determinístico y tenemos de alguna manera cierto control sobre los aparatos para poder hacer la observación. Pero en cambio, en la parte del tráfico, si bien podemos, mediante semaforización, mediante personal de tránsito, mediante controles en carretera, evitar inconvenientes, trancones, embotellamientos, cierto nivel de control no es totalmente controlable y no tenemos totalmente la certeza. Miremos en la parte inferior, donde tenemos poca certeza. Entonces el comportamiento de los seres humanos suele ser muy azaroso, muy probabilístico, y el comportamiento del clima igualmente. Sin embargo, por ejemplo, en la parte del clima tenemos un poco más de control que en la parte de las personas, porque las personas tienen cierta libertad. En cambio, en el clima hay cierta influencia de los fenómenos naturales. Hoy en día, por ejemplo, con el cambio climático es más difícil proyectar el tema del clima porque la contaminación influye mucho y la contaminación está ligada a las personas. Entonces, este es un ejemplo de un ejercicio para pensar los fenómenos probabilísticos y los fenómenos determinísticos. Miremos otros ejemplos. Tenemos acá, por ejemplo, el ejercicio de cómo se comporta determinada variable, como por ejemplo los salarios, el Producto Interno Bruto, la economía, que de alguna manera se puede tener cierto tipo de control, cierto tipo de predicción, pero no en su totalidad, como por ejemplo ocurre también con las redes sociales. Yo puedo publicar una información en redes sociales, pero nadie le da like, nadie lo lee. Pero en determinado momento puede ser que lo lea muchísima gente y tenga muchísimas interacciones, muchísimos likes. En la parte inferior tenemos nuevamente el comportamiento de las personas, por ejemplo en las protestas laborales. Y acá tenemos una gráfica de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con las personas que deciden vacunarse o no vacunarse y las diferentes estadísticas que podemos generar a partir de eso. Son fenómenos necesariamente relacionados con el azar, donde no tenemos total control. Acá tenemos una serie de ejemplos en este cuadro, donde tenemos unos escenarios y para esos escenarios ejemplos de casos determinísticos y probabilísticos. Entonces en el primer escenario, por ejemplo, es un escenario de una fábrica donde fabricamos piezas de cualquier tipo. Piensen, por ejemplo, en la industria
de automóviles, de la industria automotriz, y fabricamos piezas para automóviles. Entonces, un fenómeno determinístico es que si cortamos una lámina para, por ejemplo, hacer una puerta de un carro, las dimensiones de la lámina, la cantidad de material, etcétera, está garantizado que hay una ecuación matemática que me lo determina y lo puedo predecir. Sin embargo, los defectos que se puedan generar en la máquina cortadora, los defectos que pueda tener el material, los defectos que pueda tener el robot, la inteligencia artificial que hace el corte o el ser humano que lo hace, son cosas ligadas al azar. El segundo ejemplo es el tráfico vehicular. Cuando hablamos de tráfico vehicular, un fenómeno determinístico es el semáforo. Yo puedo predecir después de determinada cantidad de tiempo si el semáforo va a estar en amarillo, en rojo o en verde, sin ningún inconveniente, desde que el semáforo funcione. Pero no puedo predecir cuánto tiempo va a tardar un vehículo en rojo, cuánto tiempo va a tardar un vehículo cruzando el semáforo en verde, porque ya está ligado a muchos factores de probabilidad. Y finalmente, el tercer fenómeno son los fenómenos físicos, astronómicos, y entonces de manera determinística, por ejemplo, el lugar, la posición donde va a aparecer un planeta, donde va a aparecer la luna, donde va a aparecer el sol, donde va a aparecer un cometa. Eso lo puedo predecir, hay unas ecuaciones matemáticas ligadas a la física que me permiten con mucho determinismo definir en dónde va a aparecer y a qué hora. Sin embargo, la parte de la probabilidad está ligada al clima. Yo no puedo predecir que ese día por algún fenómeno meteorológico haya nubes y no pueda haber la estrella, no pueda haber el planeta, no pueda haber la luna. Entonces son fenómenos ligados al azar, a la probabilidad. Estos fenómenos de carácter determinístico y probabilístico hay que considerarlos cuando hacemos la planeación de los estudios estadísticos y normalmente si el fenómeno es determinístico ya hay toda una matemática asociada que me permite estudiar el fenómeno y yo no tengo que reinventar la rueda. No tiene sentido que yo haga una encuesta, ¿cierto?, para indagar sobre fenómenos que son determinísticos. Simplemente tengo modelos ya predefinidos y los puedo aplicar. ¿Qué es lo que sucede? Que en general la mayoría de los fenómenos que estudian los seres humanos tienen de todas maneras un margen de error, un componente de azar, de probabilidad, y de ahí la importancia de este curso. Entonces, dentro del texto guía van a encontrar ejercicios, ejemplos sobre fenómenos determinísticos y probabilísticos, y en la medida en que avancemos en el curso, esos conceptos serán fundamentales y relevantes. En el cuestionario de la unidad tendrán que resolver algunas preguntas sobre este tipo de fenómenos, así que los invitamos a hacer un ejercicio de pensamiento crítico muy riguroso a partir de las lecturas y a partir de lo explicado en estos videos. Vamos a hacer un corte y avanzamos a los siguientes conceptos. Nos vemos en el próximo video.